Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es el Quinto Poder y el programa de Pedagogos por el Cambio. Hoy vamos a realizar un bosquejo histórico sobre la educación. Y en esta noche nos va a acompañar esta Fabiola, quien hoy se decidió y hoy por fin vamos a poder compartir en este espacio acerca de este bosquejo histórico. Hablaremos por varias etapas de nuestra historia del hombre, de cómo se ha venido desarrollando estos problemas, estos avances y estos logros. Fabiola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfecto. Qué bueno, Fabiola. Sí, en efecto, vamos a hablar el día de hoy sobre un poco de la historia, lo que ha sido la educación a lo largo de la historia del ser humano, del hombre, ¿no? Y vinculemos un poquito la filosofía con esto. En primer lugar, bueno, pues agradecida por la invitación de Yair. Sí, bueno, Fabiola. Bueno, Fabiola. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te estábamos escuchando. Continúa. Sí. Sí, te agradecía por haberme invitado al equipo a formar parte del equipo de Pedagogos por el Cambio. En esta noche tan linda, pues vamos a hablar de un tema importantísimo no solo para México, sino para el mundo entero, y pues intentemos hacer un bosquejo sobre la historia de la educación, un poco enlazándolo con la historia de la humanidad, ¿no? De cómo se ha venido siendo parte de todo este proceso del ser humano, la educación, y desde ahí cómo es que a partir de cada etapa histórica va a ir transformándose y al mismo tiempo va a ser un vínculo la educación y la época, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues quiero comentar que yo soy economista, no soy pedagoga, sin embargo, me gusta abordar los temas de la educación. Y bueno, en ese sentido, entonces, Yair, pues yo iniciaría con una frase que dice así: la educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él, en el día de hoy, de Malcolm X. Creo esto es muy importante porque ante una época como la actual, pues es de trascendencia como plantearnos retos, principalmente en una dimensión tan clave como es la educación, ¿no? En ese sentido es que vamos a hablar de un poco de la historia, empezando, por supuesto, desde los orígenes del ser humano. Digamos antes que vamos a intentar hacer un bosquejo histórico, por supuesto aquí no se culmina, ¿no? Porque es muy amplio, por supuesto vamos a hablar un poco de generalidades, ¿no? No vamos a tocar cuestiones específicas, porque de alguna manera eso nos abre espacio para que en sesiones posteriores pues podamos abordar más la educación, digamos, en otras culturas, ¿no? Que es importante. Sin embargo, digamos que las generalidades son imprescindibles porque nos permite como dar cuenta, ¿no? De lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. En ese sentido, Jair, si te parece, comencemos pues hablando del comunismo primitivo, ¿no? Y bueno, en este sentido decir que pues la educación entendida como este proceso multidireccional, ¿no? Que digamos arropa múltiples dimensiones para soportar o para nutrir el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, ¿no? Que por supuesto no tiene que ver solamente con la palabra escrita, sino que además con la transmisión de acciones, sentimientos, actitudes y todo lo que representa, digamos, en un término amplio, lo que significa educación. Desde ahí, porque el problema educativo pues nos abre como una perspectiva para pensar su riqueza y al mismo tiempo su complejidad. En ese sentido es que digamos que pues en la historia de la humanidad, digamos el primer gran espacio histórico del humano que fue justo esta vinculación
comunal, ¿no? El comunismo, a lo que se le llamó la comunidad primitiva, pues es, digamos, ya un proceso importante en el que está ahí abarcándose la cuestión de la educación. Entendida, te digo, Jair, como la situación específica en la que el hombre va transmitiendo conocimientos, ¿no? Aquí me gustaría citar un libro que me parece muy importante y que a lo mejor estaría bien que las personas que nos escuchan pues tuvieran la oportunidad de revisar. Es el libro del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre de Federico Engels, ¿no? Porque aborda de forma muy pedagógica lo que ha sucedido. Digamos que Engels nos da como un bosquejo histórico de toda la humanidad en más o menos 12 páginas, ¿no? Y es interesante. Entonces, a mí me gusta abordar esto para hablar específicamente del comunismo primitivo, porque permite plantear cómo es que la necesidad va a ser el gran horizonte que va a permitir al hombre plantearse la transformación del mundo, ¿no? Porque está la necesidad ahí de, en primer lugar, hablamos de necesidades básicas, está la necesidad de comer, está la necesidad de abrigarse, ¿no? Digamos como las grandes necesidades básicas, y a partir de esto, pues se va a permitir el hombre transformar su mundo circundante. Ahí que, digamos que el hombre pasa a ser un sujeto, porque sujeta el mundo, porque puede él darle forma a este mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque van a ser un proceso cognoscitivo que se va a ir pasando de generación en generación, pero las claves van a ser, Jair, te digo, la necesidad y el trabajo. En primer lugar, porque la necesidad pues nos abre el horizonte para transformar la realidad, para transformar nuestro mundo, es decir, esto se va a hacer con el trabajo, ¿no? Con el proceso de trabajo. Entonces está ahí el hombre de alguna manera desprovisto de una serie de características que si pensáramos en los animales, pues ellos sí lo tienen, ¿no? Si pensamos en los animales, bueno, ellos tienen el pelaje, tienen una serie de características en su especie que les permite afrontar los peligros, que les permite afrontar el mundo hostil, ¿no? Sin embargo, el ser humano, bueno, se encuentra ahí de alguna manera desprovisto, una vez que, por supuesto, la evolución va en un sentido ya sea otro. El hombre que está ahí desprovisto de toda una serie de características instintivas que lo diferencia de los animales, al mismo tiempo le permite la transformación de su mundo circundante, ¿no? Y esta transformación de su mundo circundante va a ser, pues, lo que le abra camino para este proceso cognitivo que a nosotros nos importa, que es específicamente el proceso primitivo de la educación, ¿no? Porque el hombre va a dotarse de su trabajo para generar sus herramientas, ¿no? Aquí es importante decir que los alimentos crudos que de entrada el hombre va a ingerir, como la carne cruda o los vegetales crudos, bueno, van a ser fundamentales para el desarrollo de su cerebro, ¿no? Y el cerebro, por supuesto, va a estar retroalimentando a todo el cuerpo, va a retroalimentar, por supuesto, a que la mano deje de ser, digamos, o deje su característica instintiva y pase a ser entonces fundamental para el ser humano, ¿no? Porque a partir de la transformación de la mano, ¿no? Una vez que el hombre baja de los árboles, una vez que se transforma de mono en hombre y baja de los árboles, entonces el hombre por primera vez tiene el horizonte para mirar, tiene el horizonte para defenderse de los peligros, para ir hacia las cuevas, ¿no? Entonces, que el hombre pueda erguirse, que el hombre pueda sostenerse sobre dos pies, le permite ampliar su panorama, ¿no? Y desde aquí entonces, con la mano que ya está, digamos, dotada de características para generar herramientas, por supuesto, digo, aquí lo estamos diciendo así de forma muy facilona quizás, pero para que esto sucediera tuvieron que pasar muchísimos años, ¿no? Miles de años. Pero una vez que la mano puede realizar herramientas, entonces este va a ser un proceso que va a ser de generación en generación, y esto a su vez va a ser una retroalimentación directa al cerebro, a los procesos de la memoria histórica que se van generando ahí, y justo el trabajo que va a hacer la mano para la transformación de su mundo, para la transformación de herramientas que después se van a convertir
digamos, en características claves para la transformación del ser humano, va a generar su misma cultura, ¿no? La misma forma de socialidad que se va a dar en el comunismo primitivo, ¿no? Y sabemos de alguna manera que, bueno, el comunismo, como su nombre lo indica, las comunidades, la comunidad que vive ahí, ¿no? Porque, digamos, todo es común, ¿no? Los hombres van de forma comunitaria a cazar al mamut, y debe de ser así porque ante una realidad hostil como la de los tiempos primitivos, es necesaria la integración de una comunidad. No se va a ir el hombre solo a cazar, sino que necesariamente necesita de la comunidad. La comunidad se va a convertir en una necesidad histórica para el hombre. Las mujeres, que no es una diferencia, digamos, que no tiene nada que ver con la cuestión moderna entre los géneros, sino que allá entendemos que además en el comunismo primitivo es matriarcado, entonces hay una diferenciación de capacidades. El hombre por su fuerza, bueno, va a cazar al mamut, la mujer se queda en casa a recolectar los vegetales porque ella es de alguna manera la que organiza a la tribu, por eso son matriarcados, ¿no? Entonces todos estos procesos cognitivos se van a ir adquiriendo de generación en generación y eso nos va a permitir que se soporte esta época histórica que va a ser la comunidad primitiva. Aquí hay puntos claves, Jair, que es importante decir, ¿no? Y que no podemos pasar por alto, que van a ser ante todo el proceso de el descubrimiento del fuego, ¿no? Porque el descubrimiento del fuego va a ser posible que el hombre pueda, por supuesto, guardar el fuego. Una vez que se descubre el fuego y el hombre aprende a guardar el fuego, eso significa que se puede calentar en las cuevas con el fuego, pero no solo, sino que eso significa que el hombre puede cocinar sus alimentos. Entonces, este proceso va a ser muy importante porque, digamos que de alguna manera el hombre puede digerir de mejor manera todos los nutrientes, todos los componentes que tienen los alimentos, ¿no? Será más fácil digerirlo y esto provocará entonces más transformaciones en el ser humano. Una vez que el hombre descubre el fuego, esto va a ser, digamos, el parteaguas de la historia, porque se descubre el fuego y lo que va a venir es la invención de la agricultura, ¿no? Muchas teorías afirman que, bueno, la invención de la agricultura seguramente se debió a accidentes, ¿no? Entonces caían las semillas y de pronto comenzaron a ver que podría surgir ahí, pues, árboles, plantas, ¿no? Vegetales. Entonces, el hombre, una vez que tiene el fuego y puede limpiar la parcela para producir él mismo, entonces la historia de la humanidad, aquí es importante decir esto, la historia de la humanidad va a empezar a dar un giro, porque ya una vez que el hombre puede cosechar sus propios alimentos, ¿no? Porque recordemos que anteriormente los hombres eran nómadas, es decir, iban de un lugar a otro, porque si te acabas los recursos de una determinada región, pues entonces tienes que transitar a buscar recursos en otra región. Por eso existía el nomadismo. Pero una vez que el hombre con el fuego puede limpiar su parcela por primera vez y puede ahora sí plantar para poderse alimentar, entonces surge algo muy característico que nos va a definir de 6,000 años hacia la actualidad y va a ser el origen de la propiedad privada, ¿no? Porque entonces el hombre va a tener ahora su parcela, y por supuesto en el comunismo primitivo se daba como una especie de mezclas, ¿no? entre hombres y mujeres, entonces había niños, los hombres de pronto no sabían quiénes eran los padres, ¿no? Las que sabían quiénes eran los hijos eran las madres. Entonces, una vez que viene este proceso de propiedad privada de la tierra, por consiguiente, hay que dejarle la tierra, digamos, a alguien. Entonces aparece la herencia, ¿no? Y la herencia va a llevar a que surja por primera vez una transformación digamos, en el lugar que tenía la mujer, ¿no? Porque anteriormente hablamos de matriarcados. Aquí entonces va a aparecer algo que nos va a definir, te digo, desde 6,000 años para acá, que va a ser el patriarcado, porque la mujer de alguna manera se va a volver propiedad del hombre, ¿no? La mujer se va a volver propiedad del hombre y pues con ello, por supuesto, las tierras, ¿no? Las tierras tienen que darse a los hijos,
así que no puedes permitir que, bueno, los hijos sean de todos, sino los hijos tienen que ser tuyos, y para que asegures que sean tuyos, entonces la mujer tiene que estar en el hogar. Aquí es donde se quiebra, digamos, lo que se venía dando en la historia, ¿no? Y aquí va a surgir la propiedad privada, y con ello va a surgir la transformación característica de la mujer, o sea, va a dejar de haber patriarcados y va a surgir por primera vez el patriarcado, y aquí vamos a transitar a una época distinta que va a ser la época de la esclavitud. Pero antes de eso, Jair, no sé si haya comentarios respecto de esta época del comunismo primitivo, o quieras comentar algo. Sí, Fabiola, fíjate que precisamente me gustaría comentar acerca de la importancia, ¿no?, de este proceso evolutivo. Pocas veces cuando hablamos de educación, pues la verdad es que pocas veces lo tomamos en cuenta, ¿no? Normalmente lo más que nuestro cerebro o nuestra memoria recorre es 50, 100 o 500 años atrás. No recorremos el inicio de nuestra historia, y ¿Sí? y no entendemos precisamente esto que acabas de mencionar, ¿no?, de la importancia del trabajo en la transformación del mono al hombre. Y yo aquí en los comentarios ponía precisamente que es vital, ¿no?, el descubrimiento del fuego y la manipulación de en todo sentido, ¿no? Es el fuego metafóricamente se mantiene, bueno, en los hechos y metafóricamente se mantiene en la cueva para darle protección, pero también dentro de este proceso evolutivo se van dando pasos agigantados, por así decirlo, para irlo sacando de la cueva, ¿no? Y al momento en que el hombre comienza también a sacar el fuego de la cueva y lo empieza a llevar a otros lados, empieza incluso a transformar y a transportar en antorchas o en otro tipo, o en ramas, pues esto también va contribuyendo poco a poco a esta evolución. Y es muy simbólico también el hecho, comentaban aquí un compañero de nosotros, Ismael, que pues qué importante es este primer tema también contextualizarlo en la actualidad, ¿no? En nuestro país, como de alguna forma, sin quererlo, a mí es el primer ejemplo que se me viene a la mente, como de alguna forma hay familias en nuestro país que seguimos conservando esa costumbre, ¿no?, de que el hombre es el que se sigue yendo a trabajar, y la mujer es la que sigue en casa procurando los alimentos y procurando todo este tipo de cosas. Aquí también tenemos ya algunos comentarios de chat, tanto del chat interno del Quinto Poder como de otros externos, que pues nos invitan, Fabiola, a que sigamos poniendo más ejemplos acerca de lo que estamos diciendo de este bosquejo. Ok, claro que sí, Jair. Sí, bueno, es importante lo que estás comentando, porque yo creo que es esencial que percibamos la cultura, ¿no?, como una situación que está sostenida de toda la base material que vamos a desarrollar los hombres, ¿no? Porque en el comunismo primitivo, en efecto, todo este proceso de conocimiento, que además va a ser una etapa muy larga en la historia, ¿no?, justo esta forma comunal, o sea, esta forma, digamos, de cultura comunal, ¿no? La cultura tiene que ver no olvidemos que la cultura tiene que ver con el conjunto de costumbres, ¿no?, desde las cuales una sociedad se rige, ¿no?, y una sociedad se desarrolla. Entonces, específicamente en esta etapa del comunismo primitivo, es importante mirar toda la cuestión cultural, porque esto es lo que va a soportar a nuestra cultura. Y esto lo digo porque cuando lleguemos a la actualidad, y específicamente para el caso de México, es importante mirar cuáles son las situaciones materiales que tiene México para hacer un balance, ¿no? Y que ese balance signifique como mirar
cuáles han sido los aciertos, pero también cuáles han sido los errores y cómo podemos revertir estos errores y entonces desde la educación abrir horizontes para transformar las cosas, ¿no? Entonces, es importante mirar la cultura aquí como sostenida, como soportada en esta dimensión material que nos rige en todo momento, ¿no? Si pensáramos específicamente en sociedades, no sé, como los pueblos huicholes, por ejemplo, ¿no? Que justo siguen persistiendo su memoria histórica a través de que asumen resistir y de que eligen seguir manteniendo costumbres, también los lleva como a garantizarse ellos mismos sus necesidades, porque hay muchísima escasez material en estos pueblos, así que ellos resisten de modo comunal ante, de alguna manera hay que decirlo, la embestida que significa el sistema que nos rige actualmente, ¿no? Que busca degradar todo el tiempo la vida. Entonces, contra esto es contra lo que hay que plantearnos, digamos, de forma creativa, pues, nuevas propuestas, ¿no? En la educación. Entonces, creo que sí es importante la cuestión material, como ponerla como soporte de toda nuestra cultura. O sea, es decir, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hacer las cosas mejor? ¿O qué tenemos para abrirnos nuevos horizontes? Y también decir qué es lo que no tenemos para poderlo construir, para poder edificar nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que, volviendo al tema, una vez que va a surgir la propiedad privada, ¿no? Cuando el hombre entonces puede volverse ahora sí sedentario, cuando ahora sí puede quedarse en un lugar, pues no va a dejar de aprender y entonces va a transitar hacia nuevas formas de socialidad, ¿no? Y aquí va a aparecer la primera sociedad de clase, que va a ser la sociedad esclavista, ¿no? En la Grecia antigua. Y bueno, por supuesto que esta dimensión es importante tocarla porque aquí va a surgir algo esencial para el estudio, ¿no? Que va a ser la filosofía. Podríamos decir que la filosofía, el amor por el saber, que es lo que significa filosofía, ¿no? Pues sí, va a estar soportada por el esclavismo, ¿no? Y a su vez el esclavismo va a generar las condiciones materiales para que surjan estos grandes filósofos que incluso en la actualidad seguimos revisando y seguimos recurriendo a ellos, ¿no? De alguna manera la educación en esta fase de nuestra historia, pues sí va a soportar a la esclavitud, ¿no? Digo esto porque de pronto nos parece que la educación pues es la salida, la ventana, y en efecto lo es, pero la forma sí importa, ¿no? Porque en el caso de la antigüedad, que es a esta época a la que se le va a llamar cuando surge el esclavismo, se le llama la época antigua. En esta época antigua la educación va a soportar a la esclavitud. La educación va a ser diseñada para que la esclavitud persista, ¿no? Entonces, aquí hay cuestiones que hay que mirar, digamos, de modo crítico, ¿no? Y de modo crítico no me refiero a criticarlo como el sentido común entiende, sino crítica entendida un poco en el sentido de hacer un análisis, ¿no? Para evaluar las situaciones positivas y negativas o hacer un balance un poco de los alcances y las limitaciones, ¿no? Entonces, en esta situación de la esclavitud, pues la educación, digamos, va a ser, digámoslo así, magistral, ¿no? Porque por supuesto van a estar aquí los filósofos de la antigüedad, que te digo, Jair, siguen siendo pues muy reconocidos. En la actualidad seguimos recurriendo a ellos para el estudio de la actualidad, ¿no? Y por supuesto que van a seguir seguramente en el futuro teniendo cosas que decir los filósofos de la antigüedad, ¿no? Y bueno, aquí van a surgir pues los mitos, ¿no? Los mitos ya digamos propiamente escritos, ¿no? Porque hasta antes también la escritura no existía, por eso es que el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje va a ser complejo y digamos a la vez diverso y rico, porque va a ser a partir de la práctica que se va a ir generando este proceso. Cuando estamos aquí ya situados en la esclavitud, pues se ha inventado, se va a empezar a inventar la escritura, ¿no? Y eso va a permitir
una reconfiguración de la educación, ¿no? Y por supuesto están ahí otras artes, otras ciencias, la astronomía, la química, la biología, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece, Jair? ¿Por qué no haces una introducción de la educación en Roma, ¿no? En la antigüedad, digamos, para tratar un poco Roma, Grecia. Y bueno, hay que decir que estamos hablando de generalidades, por supuesto el tema no se agota aquí porque hay otras culturas que también ojalá en el futuro podamos hacer referencia, por lo tanto aquí solamente las generalidades que nos competen en el día de hoy, ¿no, Jair? Así es, Fabiola, yo me pregunto si el Baster Gordillo tenía en cuenta todos estos temas que pues nos estás tratando, ¿no? Como toda buena economista, pues dudo mucho, ¿no? Que muchos de estos líderes charros anden, tomando en cuenta este tipo de cosas, ¿no? De entender precisamente cómo se viene dando la educación. Y pues sí, te voy a hacer una pequeña introducción en lo que tú estás desarrollando de forma muy, muy extensa. Y pues tradicionalmente la educación de los niños y las niñas romanos se desarrollaba en el seno de la familia. Durante los primeros años estaba a cargo la madre y ya después el padre. Los padres les transmitían los saberes de su oficio, las costumbres de los antepasados, los deberes, los derechos propios de los ciudadanos, y además les enseñaban en una primera etapa, por así decirlo, en este caso en la casa, a leer, a escribir y contar. Así como pues actividades propias de guerra, ¿no? Como montar a caballo, utilizar la espada, la jabalina, y los educaban para ser ciudadanos honrados y útiles a la comunidad. Esto es muy importante porque muchas de las civilizaciones antiguas, como lo hemos venido estudiando o como lo pueden saber en el público, pues era una educación integral, ¿no? Que eran por un lado las bellas artes y por otro lado la formación de los guerreros. Y muchas de las grandes civilizaciones combinaban estas dos. Y pues bueno, también la escuela en esta etapa era como, más bien, es el lugar en que se reúnen los alumnos procedentes de diversas familias para aprender lo que el maestro les comenzaba a generalizar, ¿no? En la época del Imperio se fueron creando escuelas públicas en Roma y en las principales ciudades de las provincias, sufragadas por el Estado o por los propios consejos municipales. Y pues bueno, aquí Fabiola les va a comentar en parte también por qué es conocido esta etapa como el esclavismo, ¿no? Antes, yo nada más para hacer una breve introducción, antes el pedagogo, el maestro en esta época era un vil esclavo. Su salario era muy bajo y era prácticamente como, sí, como una segunda nana, ¿no? Así lo entiendo, tú me corregirás más adelante. Y pues el maestro era una segunda nana que era muy mal pagado y tenía que, a veces, pues me imagino que hasta afrontar los típicos berrinches que también han existido en toda la historia, ¿no? ¿Y qué nos puedes comentar de esto, Fabiola? Sí, Jair, fíjate que bien interesante. El pedagogo pues era el guía, ¿no? Porque el pedagogo pues quiere decir el guía del niño. Pero en la antigüedad el pedagogo, ¿no? Así era el esclavo. Era el esclavo que acompañaba al niño a todas sus tareas de la escuela, le ayudaba en casa con las tareas. Ese era el pedagogo y en efecto pues tenía un salario mísero, ¿no? Porque era a final de cuentas esclavo. Pero es muy interesante porque el esclavo al mismo tiempo era el guía del niño, ¿no? Entonces sí, en efecto, como lo estás comentando, aquí va a surgir ahora sí, digamos, en su forma más redonda, lo que significa ser el pedagogo, que va a ser el guía del niño y va a ser en sus inicios pues el esclavo que acompaña al niño a hacer todas sus labores de la escuela, ¿no? Ese va a ser el pedagogo y por supuesto la figura del pedagogo en sentidos, ¿no? Por supuesto aquí también era un trabajo honroso, ¿no? Ahora digamos de alguna manera es una
pues un trabajo honorable, ¿no? Que busca como abrir perspectiva, abrir horizontes y ser el guía, en efecto, y eso es interesante porque eso lleva como a tener pues mucha responsabilidad de lo que significa ser el pedagogo, ¿no? Bueno, volviendo a la época de la antigüedad, pues aquí justo quien va a originar el conocimiento, ¿no? Donde van a surgir los primeros filósofos, pues va a ser la Grecia antigua, ¿no? La Grecia antigua que está más abocada como a la cuestión de la estética, de lo bello, de la, digamos, del conocimiento de las artes, ¿no? Que la sociedad sea una sociedad culta, por supuesto la sociedad libre, porque aquí, pues, de alguna manera, lo que en el comunismo primitivo va a significar la pieza clave para la transformación de la humanidad, o sea, el trabajo material, es decir, el trabajo de la tierra, quien va y caza, quien va y cultiva, ¿no? Ese trabajo material ahora va a ser, digamos, puesto en segundo plano, y ahora el primer plano va a ser pensar. Entonces aquí surge el racionalismo, porque entonces el hombre va a preguntarse cómo son las cosas. Eso es lo que se va a significar la ontología en la filosofía. ¿Qué es el ser? El hombre va a estar ahí preguntándose ¿qué es el ser? Y por supuesto va a surgir una diversidad de ciencias, te decía Yair, pues la astronomía, la biología, la química, ¿no? Que van a estar ahí planteándose cómo funciona el universo, pero a la par va a estar surgiendo digamos propiamente la filosofía, o sea, el amor al saber que va a soportarle dar de alguna manera respuesta a todas estas preguntas que el hombre siempre se hizo desde sus orígenes, o sea, ¿qué somos? ¿No? El ontos, el ser, significa la incesante pregunta que el hombre va a hacer en referencia a él mismo, qué es el ser, qué es el mundo, para qué estamos aquí, qué es Dios, qué es la libertad, qué es la vida. Esas son las grandes preguntas que se va a plantear la filosofía, ¿no? Y entonces aquí podemos hablar de la filosofía de la educación, ¿no? Del proceso del conocimiento, porque va a surgir además esta rama que es la epistemología, que también es una rama de la filosofía, y que se plantea, bueno, ¿cómo conocemos? ¿No? Además va a estar ahí esta otra rama que va a ser la ética. Entonces la ética, la epistemología y la ontología van a plantearse darle respuesta a este mundo y de alguna manera ver cómo le hacemos, cómo aprendemos para hacer una sociedad justa que aprenda a estar en armonía. Eso es lo que se van a plantear los filósofos. Por supuesto, aquí no podemos dejar de hablar de los grandes filósofos. En primer lugar, Sócrates, ¿no? Sócrates, este personaje pues muy característico de la antigüedad, porque además ustedes saben, ¿no? Que Sócrates, bueno, le gustaba él pasearse por las calles descalzo, sin ropa, digamos, lujosa. Él era un hombre que no importaban esas cosas y se planteaba todo el tiempo preguntar y preguntar y preguntar. Él se preguntaba a sí mismo qué son las cosas. Si tú ibas y le preguntabas a él, porque él pues era un hombre muy culto, era el maestro, fue el maestro de Platón, ¿no? Entonces él todo el tiempo se cuestionaba, de ahí la frase célebre de, bueno, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Porque va a inventar la mayéutica, esta forma en la que, bueno, cuando tú te preguntes algo, pues él te va a responder con otra pregunta, y así sucesivamente. Tras una pregunta vendrá otra pregunta. Entonces está ahí Sócrates, de entrada, que está planteándose conocer el mundo a través de cuestionarse a uno mismo y llegar a la conclusión de que, bueno, no sabemos nada, a final de cuentas, ¿no? Bueno, por supuesto que en tanto él está cuestionándolo todo, pues es peligroso para el gobierno, y al final de cuentas a Sócrates pues se le va a asesinar, ¿no? Porque le van a dar a tirar la cicuta y entonces va a morir, y bueno, Sócrates no escribió nada, se conoce de Sócrates por los alumnos, ante todo uno de los más importantes que va a ser Platón, ¿no? Y él en sus escritos que va a dejarnos, pues nos habla de Sócrates, y justo a partir de eso es que podemos conocer cómo era Sócrates. Y bueno, ya pasamos aquí a Platón específicamente, que va a ser una división bien interesante. Para explicarse el mundo, él lo va a dividir en dos, ¿no? Va a decir que existe el mundo material, el mundo sensible, que no es tan importante, que es lo mundano, lo que no vale, ¿no?
ese mundo que siempre está ahí poniéndote tentaciones, ¿no? El mundo material, y a la par va a estar el mundo sensible, el mundo el Topus Uranus. Él le va a llamar a este otro mundo, que es el mundo de las ideas, ¿no? Y que por supuesto, en tanto él es filósofo, pues le es muy importante plantearse que exista el mundo de las ideas, ¿no? Porque él va a decir, va a hacer una evaluación de la sociedad, ¿no? En sus escritos, en sus libros, va a hacer una evaluación de la sociedad y va a dividir a la sociedad en clases, ¿no? Entonces va a decir que existen los hombres de oro, los hombres de plata, los hombres de bronce. Los hombres de oro, bueno, van a ser los gobernantes y por supuesto los filósofos. Pues él es filósofo, tendría que colocarse él en un rubro, ¿no? De estos que va a inventarse. Después vendrán los hombres de plata, que van a ser los guerreros, los soldados, es decir, los que van a pelear por el territorio para expandirse, ¿no? Y por último van a estar los hombres de bronce, que van a ser los campesinos, los comerciantes, los demás hombres libres, ¿no? Si miramos esta situación, bueno, aquí no aparecen por ningún lado los esclavos, porque los esclavos para Platón no son hombres. Los esclavos para Platón van a ser algo así como peor que animales, ¿no? Van a ser, digamos, bestias, ¿no? Entonces veamos cómo la filosofía, el amor al saber, va a soportar a la esclavitud. O sea, la educación, en este sentido, aquí va a ser el soporte de la esclavitud. Para Platón no van a importar los esclavos. Es más, van a ser indispensables para esta sociedad, ¿no? Es importante mirar esto para que nos demos cuenta cómo, en efecto, las sociedades de clase son las que van a inventar esta situación soportada en el conocimiento para darle forma a su mundo real, o sea, en este caso específicamente, al esclavismo, ¿no? Porque esos hombres que pues nosotros vemos como hombres, en ese momento no eran hombres, en ese momento eran peores que animales, y como son peores que animales, entonces ellos tienen que dedicarse pues al trabajo material, al trabajo de la tierra, ¿no? No va a estar ahí ni Aristóteles ni Platón trabajando la tierra, porque ellos se dedican a pensar. Entonces alguien más tiene que hacer ese trabajo, y ese trabajo lo van a hacer los esclavos. Y por supuesto los esclavos no solo van a ser, digamos, motivo de trabajo agrícola, sino que también van a ser vendidos. Entonces no podemos olvidar aquí los gladiadores, porque este va a ser el entretenimiento de las masas de este momento. Así como en la actualidad la televisión nos educa, bueno, en ese momento también las peleas de los gladiadores pues educaban, ¿no? ¿Cómo ves, Jair? ¿Qué te parece aquí? Sí, Fabiola, pues lo has comentado muy bien, y solamente para aclarar algunos puntos que pudieran malinterpretarse, estos filósofos, estos pensadores, como bien lo mencionabas al inicio de tus comentarios, pues eran personas humanas, ¿no? Andaban de lo más sencillos por las calles, se acercaban a los grupos, se ponían ahí a pensar, a debatir, pues de ahí que conozcamos el famoso método socrático, ¿no? De cómo llegar al conocimiento y cómo aclararnos tantas preguntas por medio de la misma pregunta, ¿no? Cuando de repente llegaba alguien que se sentía así como que, yo soy bien fregón, yo soy bien chingón, ¿no? Casi de un tema, y que quería ponerse ahí frente a Sócrates, pues lo volvía a aterrizar y le decía, a ver, entonces tú piensas esto y cómo lo planteas, ¿no? Y todo el tiempo reformulaba y hacía quedar al otro como prácticamente un ignorante, ¿no? Y no es que lo fuera, sino que más bien lo invitaba de alguna forma a seguir estudiando, a seguir filosofando, y esto es muy importante, ¿no? Porque también es parte de este proceso evolutivo que estamos hablando. Estas personas, si bien, pues sí, tenían que dedicarse precisamente a pensar, porque en ese momento no había más personas que pudieran dedicarse al estudio. Es por eso que hace necesario que el esclavismo sirva como una herramienta, ¿no? de respaldo para
para este entonces. Es un paradigma. Fue un mal necesario, por así decirlo. No podemos entender el trabajo de estos grandes filósofos si al mismo tiempo ellos se hubieran tenido que poner a cazar o a llevar el alimento a los hogares o incluso a fungir como padres de familia. No tendríamos estas grandes obras, estos grandes tratados, si ellos en ese momento hubieran tenido que a lo mejor combinar con otras actividades, ¿no? Hoy en día pues ya nuestras capacidades se han multiplicado y podemos realizar varias tareas, pero pues estamos hablando de un contexto histórico totalmente distinto, Fabiola. Sí, en efecto, Yair. Sí, lo que hay que decir aquí, bueno, es que, pues, por supuesto, el esclavismo, pues, va a ser parte de nuestra historia. Digo, en muchos sentidos, desafortunadamente, ¿no? En otros, bueno, en efecto, pues, el trabajo lo hacían los esclavos, era necesario el trabajo de los esclavos. No podríamos decir que fuera justo, ¿no? Pero en ese momento la sociedad de ese entonces lo veía necesario y lo veía así, como una situación de justicia, ¿no? Porque, bueno, estos filósofos pues van a escribir sus grandes libros, Platón va a escribir la República, después va a venir Aristóteles con su política, y pues van a decir que para que la sociedad pueda sostenerse, pues va a ser necesario el esclavismo, ¿no? Por supuesto, después de Platón va a venir Aristóteles. Aristóteles es médico, es importante, y pues Aristóteles, que es de una familia de médicos, tiene una mirada, digamos, de mucha más trascendencia que Platón, y bastante interesante, ¿no? Y yo digo de manera personal que pues me fascina mucho la mirada de Aristóteles, porque justo porque es médico, me gustaría como decir que Aristóteles, su característica de ser médico le permite mirar que existe la transformación, ¿no? Entonces, que las cosas pueden evolucionar. Esto no lo veía Platón. Platón decía, bueno, las cosas son así y así tienen que ser. La esclavitud es ahí y siempre será eterna, ¿no? Pero para Aristóteles no, y eso va a ser muy interesante. Aristóteles, recordemos que va a ser uno de los alumnos más importantes de Platón, de su maestro, e incluso él mismo va a decir que él quiere mucho a Platón, pero también le gusta a él más la verdad, ¿no? Entonces, esto va a ser muy interesante, porque pese a que respeta mucho a Platón, pues también se va a alejar de Platón, porque Platón, recordemos que Platón, para explicar el mundo, lo va a dividir en dos. Va a decir, existe el mundo material, el mundo sensible, el que podemos sentir, y existe el mundo de las ideas. Aristóteles va a venir a decir, no, existe solo un mundo, y más bien las ideas claras deben de explicar nuestro mundo. Por eso Aristóteles va a inventar toda una serie de cuestiones lógicas, digamos, para caracterizar al lenguaje, para que podamos explicar de forma clara lo que significa el mundo, ¿no? Y entonces Aristóteles lo que va a decir es que sí puede existir la transformación, ¿no? Miren, caso curioso, Aristóteles cuando muere va a liberar a todos sus esclavos, ¿no? Entonces eso es interesante. Una cuestión que me gustaría aquí comentarles de Aristóteles es que él se va a plantear en la política una cosa bien interesante, porque va a decir que si existiesen los trípodes de Festo o las estatuas de Dédalo, los trípodes de Festo son muñecos gigantescos que se mueven por sí solos, ¿no? Aristóteles se va a plantear, si existieran los muñecos, los trípodes de Festo y las estatuas de Dédalo, estos muñecos que se mueven por sí solos, podrían entrar al Senado y hacer el trabajo que los hombres no quieren hacer. Entonces eso significaría que la humanidad dejaría de necesitar esclavos, ¿no? Esta visión es bien interesante porque es futurista de Aristóteles. ¿Por qué es futurista? Porque lo que está planteando un poco Aristóteles es que si existiera la modernidad, si existieran las máquinas, entonces el hombre podría ser libre y dejaría de necesitar estar dominando unos a otros, ¿no? Eso es importante para pensar nuestra época. Ojo, porque nuestra época, pese a que estamos con la técnica más avanzada de todos los tiempos, pues también seguimos estando dominados en cierto sentido, ¿no? Y
Y bueno, Aristóteles lanzó una mirada futurista. Por supuesto, el mismo Aristóteles va a decir, pero eso es imposible. Pero ya que el hecho que haya lanzado una mirada al futuro, pues eso muestra la grandeza de Aristóteles, ¿no? Entonces, miremos cómo el esclavismo va a estar soportado por la forma del conocimiento que se va a dar en esta etapa específica, y a su vez esta forma de conocimiento pues va a soportar pues lo que va a significar el esclavismo, que por supuesto no va a ser una época digamos en sentidos justos, en sentidos éticos, pues justa desde nuestra perspectiva, ¿no? En ese momento lo era, pero ahorita diríamos pues no. Sin embargo, bueno, luego se nos presentan casos por ahí de esclavismo en el siglo XXI, ¿no? Pero ojo, acá el esclavismo era un sistema económico, ahora se dan casos específicos, ¿no? Ahora, una vez que va a caer la sociedad esclavista y vamos a pasar a una época bien polémica, que va a ser la época pues de la oscuridad, que le van a llamar el oscurantismo, la Edad Media. Se queda atrás la edad antigua, la época antigua, y entonces pasamos a la época medieval. Aquí esta es otra etapa, porque aquí va a dar un giro bien interesante el proceso de educación. Jair, no sé si quieras comentar algo hasta aquí. No, Fabiola, solamente nos quedan 5 minutitos para comenzar a cerrar. Y... Okay. Bueno, mira, entonces en la etapa del medievo, lo que se le va a llamar, volvamos a decir aquí que estamos hablando de generalidades, no de cosas particulares, sino un bosquejo global, digamos, general de lo educativo, ¿no? Y en esta época se le va a llamar pues la época oscura. Aquí se va a dejar de lado la cuestión de querer saber cómo es el mundo. Aquí ya no se va a plantear el hombre conocer. Es decir, no se va a plantear qué es la vida, qué es el hombre, qué es la libertad, qué es la muerte, qué es Dios. No, aquí esto va a quedar negado totalmente. Aquí vamos a pasar a una época en la que el conocer se va a cambiar por el creer. Aquí la fe, porque aquí va a surgir la creencia, ante todo de modo generalizado, de la existencia de un Dios creador, ¿no? Este Dios creador, que lo hizo absolutamente todo en el mundo, que hizo al hombre, que hizo el mundo, ¿no? Este hombre creador, entonces, este ser divino, pues va a llevar a la sociedad a dar un vuelco total, porque aquí la sociedad ya no va a estar interesada en conocer lo que es la vida, sino que va a estar interesada en creer, ¿no? Porque la creencia nos los va a explicar absolutamente todo. Aquí la educación cambia. No olvidemos, va a cambiar la educación y va a cambiar la perspectiva del mundo, porque aquí el mundo es plano, aquí el mundo ya no es redondo, ¿no? Aquí si te vas al precipicio, si te vas a la orillita, ahí te vas a caer al precipicio por desobediente. Así que aquí por el camino, digamos, derechito, ¿no? Porque aquí pues ya van a existir dos dimensiones en el mundo, que va a ser el cielo y el infierno. Si te portas bien, bueno, pues tu lugar está asegurado en el reino de los cielos, pero si te portas mal, pues ¿a dónde crees que vas a ir a parar? Al infierno. Entonces, aquí incluso la forma del mundo va a cambiar. Entonces, no importa conocer, no importa si el mundo es redondo y gira alrededor del sol, o si la Tierra gira alrededor de todos los planetas, o si en torno a ella gira. No, aquí no importa eso, aquí importa creer. Estamos aquí porque nos creó un ser divino, y en tanto nos creó un ser divino, entonces tenemos que dejar de estar buscando respuestas, porque eso sería como ser dioses. San Agustín va a decir que va un pensador importante de esta época, San Agustín va a decir que los romanos se destruyeron a sí mismos, que la decadencia romana tuvo que ver con que eran unos narcisos que querían conocerlo todo. Entonces Dios les envió un castigo divino por querer conocerlo todo, y por eso, digamos, cayó el Imperio Romano, por eso vino la decadencia, ¿no? Porque ellos querían sentirse como dioses, pero como solo hay un Dios en el mundo, entonces un Dios que además es castigador también. Entonces esto tenía que pasar, y la decadencia de Roma tendría que existir para que surgiera ahora de alguna manera la expansión de las ciudades santas, ¿no? Que se van a originar en Israel y que se van a expandir por muchas regiones, por muchos territorios, ¿no? Y que por supuesto hasta ahora
nos sigue generando, digamos, polémica. Mucha gente pensamos todavía en la creencia y no en el conocimiento, porque la creencia en muchos sentidos es cómoda. Creer nos permite estar cómodos con nuestra vida y no cuestionarnos mayormente. Entonces, esta época oscura, el oscurantismo le van a llamar, pues tiene que ver con que parece que estamos como en un cuarto oscuro. No importa el desarrollo del conocimiento. Recuerden que la gran biblioteca que va a estar en Egipto, ¿no? Alejandría, Egipto, recuerden que va a ser dominada por Roma, ¿no? Y ahí, bueno, pues va a ser un centro muy importante, Alejandría, y va a estar una de las bibliotecas más importantes que va a ser quemada, pero aquí en el medievo ya no se va a desarrollar mayormente el conocimiento, sino que estos libros que van a quedar de la antigüedad van a ser, digamos, llevados a los monasterios, ¿no? Encerrados en las bibliotecas, y nadie va a poder acceder a los libros, solamente a algunos, digamos, de clase elitista van a poder acceder a ellos, que ante todos van a ser pues los monjes en los monasterios, ¿no? Entonces veamos aquí cómo el conocimiento se transformó. Aquí no importaba conocer, aquí lo que importaba es creer. Si tú crees en Dios, bueno, podrás irte pues al reino de los cielos, pero si eres desobediente, bueno, pues ya sabes cuál es el lugar destinado para ti, ¿no? Jair, nos falta entrar ya reducí mucho la cuestión específica del medievo, del oscurantismo. Nos falta entrar específicamente a la parte de la modernidad, ¿no? Que va a ser muy interesante, porque aquí va a aparecer pues el descubrimiento de América, el pensamiento de Descartes con su pienso luego existo, ¿no? Y toda la situación y la transformación que esto va a tener para el conocimiento. No sé si nos dé tiempo todavía de abordarlo. ¿Tú qué piensas? ¿Lo dejamos para una sesión posterior? ¿Qué te parece, Yael? Ahorita voy a checar cuánto tiempo más podríamos extendernos, Fabiola, y quisiera aprovechar ahorita este espacio para saludar a los que acaban de entrar al chat. Por aquí nos comenta Mordred, hace un comentario muy bueno que dice: Aristóteles era más globalizado en términos de ética y humanismo que Platón. Y o sea, precisamente, ¿no? Por lo que estabas mencionando. También Led nos estaba haciendo una pregunta que dice: ¿cuándo se utilizó la educación para controlar a las masas? Yo digo, no podría dar una respuesta exacta, pero a mí se me ocurre precisamente en esta etapa, Fabiola, que estás mencionando del medievo, porque es precisamente cuando la Iglesia comienza a controlar los contenidos educativos y se comienza a dar este primer aparato ideológico, ¿no? Empieza la formación en términos muy cuadrados, muy delimitados hacia las personas, y esto pues los restringe en todo sentido, ¿no? En la forma de expresarse, en lo que leían, en lo que comían, en lo que pensaban, y la tierra tenía que ser como ellos lo decían. No podía existir términos o juicios o hipótesis acerca de la física, la química o la astronomía, porque no era correcto, ¿no? Y claro, no sé, el programa se ha ido más que como agua, como cerveza, pero no sé, creo que sí, ¿no? Sí podemos comentar un poquito más, Fabiola, adelante. Ok, sí, Yair, mira, en efecto, la educación para el control de las masas pues va a ser importante. Digo, es importante verlo como pedagogos, ¿no? Y como gente que estamos interesada en los temas de educación, también ver para qué ha servido la educación, ¿no? Porque digamos que como muchas cosas en la vida, pues la educación también ha tenido sus ambigüedades, ¿no? En el caso específicamente del medievo, la forma en la que se va a transmitir el conocimiento, pues en efecto va a ser importantísimo, porque aquí en el medievo, a lo que vamos a llamar la época medieval, va a ser la época a la que llamamos el feudalismo, ¿no? Entonces transitamos del esclavismo de la época antigua, ¿no? Esclavismo se concorda, digamos, con la época antigua, para transitar a un nuevo sistema económico, y este nuevo sistema va a ser el feudalismo, donde los que están a la cabeza, la sociedad de clase nada más cambió de forma. Anteriormente eran los amos y los esclavos. Aquí en el feudalismo va a ser el señor feudal, el rey y la iglesia
y abajo de ellos van a estar los siervos, quienes son los que trabajan la tierra, ¿no? Así que el conocimiento va a dar una forma distinta, porque ahora solamente importa creer, y creer nos lleva a creer que, bueno, Dios nos ha dado un lugar en este mundo terrenal, ¿no? Y el mundo terrenal pues va a ser algo así como un espacio de sufrimiento, digamos un lugar de paso nada más, ¿no? Va a ser como el lugar de paso, porque cuando termine este lugar de paso pues solamente hay dos caminos, va a ser el cielo o el infierno, ¿no? Y tú elegirás a partir de lo que hagas en este mundo terrenal, pues a dónde te vas a ir, al cielo o al infierno. Por eso es que creer es tan importante, porque si tú eres un siervo, pues tienes que creer que es el lugar que Dios te garantizó en este mundo terrenal. Y también reconocer que el rey, el señor feudal, están puestos ahí por derecho divino. No tienes que cuestionar eso, solamente cree que Dios lo hizo así en este mundo y que tenemos que aceptarlo y que tenemos que acomodarnos a las situaciones que tenemos, ¿no? Así que ni modo, si eres siervo, pues a trabajar la tierra y a no quererte rebelar, ¿no? Porque además el siervo pues es aquel que va a estar dándole el tributo al señor feudal. Paréntesis, aquí hay que comentar que hay un libro muy interesante que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que va a mostrar esta temática de modo muy interesante. Por supuesto también está la película El nombre de la rosa, y es magistral para que puedan en algún momento que tengan tiempo pues verla, ¿no? Para que un poco notemos de lo que estamos hablando, digamos, nos adentremos en el contexto y veamos cómo era el proceso educativo, ¿no? Entonces veamos cómo el proceso educativo de esta época va a sostener un sistema económico que va a ser el feudalismo, ¿no? El conocimiento va a estar ahí en los monasterios, ahí nadie lo va a sacar, ahí solo los monjes de la élite, los más importantes, pues tendrán acceso a los libros, ¿no? A los libros que además muchos de ellos son libros prohibidos y peligrosos por lo que tratan, ¿no? Porque si hay libros de astronomía, pues están haciendo un poco el bosquejo de la Tierra era redonda, o si giraba alrededor del Sol, o el Sol alrededor de ella. Entonces, los libros pues están reducidos ahí a las bibliotecas y solamente algunos tienen el derecho de acceder a ellos, ¿no? Y en la sociedad, pues va a ser la familia la que eduque a partir de los principios de la religión, y pues por supuesto la institución más antigua de todos los tiempos y que hasta la actualidad sigue vigente, la iglesia, ¿no? Entonces va a educar la iglesia y la familia bajo los estatutos específicos de la religión. Esto va a ser el feudalismo, esto va a ser la Edad Media, ¿no? Y bueno, todo esto va a empezar a generar pues mucho ruido, porque vamos a empezar a entrar a una nueva etapa, que va a ser la etapa del iluminismo, ¿no? Les vuelvo a decir, aquí estamos hablando de generalidades, por supuesto hay muchos temas a tratar entre estas etapas, ¿no? Pero pues aquí no nos da tiempo, solo podemos hablar de generalidades. Entonces, se va a transitar a una nueva época, va a ser la época de la modernidad, Jair, ¿no? Y bueno, pues esto va a empezar a hacer ruido, que si los reyes están puestos ahí por derecho divino, que si el siervo lo puso ahí Dios a trabajar la tierra y entonces tiene que aguantarse, ¿no? Aquí va a empezar a generar ruido, y a quienes principalmente va a empezar a generar ruido, pues van a ser a la clase, a la naciente clase elitista, a los nacientes burgueses, ¿no? A la gente pudiente que tiene acceso un poco a la educación en monasterios, ¿no? Porque van a empezar las primeras universidades van a surgir aquí, digamos, las universidades que van a generar impacto a lo que va a ser el iluminismo, pues van a ser en los monasterios. Ahí van a surgir las primeras universidades. Ellas no lo aquellos que son pudientes, ¿no? Y pues estos pudientes aquí podemos encontrar pues a los enciclopedistas, ¿no? Los enciclopedistas que están ahora sí empezándose a cuestionar, pues cómo es que el rey está ahí pues por derecho divino, y por derecho divino entendemos pues a un Dios que por ser divino, ¿no? Pues no dejaría que la sociedad se esté muriendo de hambre, porque eso es lo que va a empezar a suceder en los reinados, ¿no? Los siervos le brindan el tributo a los reyes, pero la sociedad se está muriendo de hambre. Entonces los enciclopedistas, que van a ser los nacientes estudiosos de lo que se va a llamar el iluminismo o la época de la Ilustración, ¿no? Va a ser
digamos, le va a llegar a picar ahí las costillas a la iglesia, ¿no? Porque va a decir, pues, ¿cómo que están puestos por derecho divino los reyes? Entonces, de alguna manera van a empezar a cuestionar, van a empezar a hacer sus escritos de manera anónima, ¿no? Y un poco va a empezar a llegar a la sociedad. Entonces, miremos cómo la educación va a tener un sentido, la educación específica como un proceso ambivalente, porque la educación, pues, en el medievo va a estar sostenida por la iglesia nos va a educar, la iglesia y la familia van a educar para irnos, te digo, por el camino derechito y para no ir a caer al infierno, ¿no? Pero al mismo tiempo todo este nuevo proceso que se está despertando con el iluminismo, se va a llamar el iluminismo porque la época anterior se está llamando el oscurantismo. Entonces, ante esta oscuridad que no nos permite ver nada, porque todo hay que creerlo y no nos permite indagar, o sea, conocer, pues va a venir esto que va a ser lo contrario, que va a ser el iluminismo, y que va a estar sostenida por la razón. La razón va a ser la iluminación de este cuarto oscuro del que estamos saliendo. Por eso se va a llamar el iluminismo o el periodo de la Ilustración, ¿no? Que va a estar soportada, te digo, pues por estos nacientes pensadores, por los enciclopedistas que ahora sí van a hacer un cuestionamiento al desarrollo de la sociedad feudal, ¿no? A ellos no les parece que los reyes estén puestos ahí por derecho divino y que mientras tanto la sociedad pues esté muriendo de hambre. Eso va a empezar a llegar a oídos de las masas. Entonces miremos cómo por un lado la religión va a educar a las masas, pero también por otro lado los enciclopedistas van a estar educando a través de lo que van escribiendo a las masas que se están planteando y que se van a plantear revoluciones, ¿no? Que van a venir a culminar pues con procesos muy interesantes, ante todo el más importante, digamos, o no tanto el más importante, sino del que conocemos como de modo más generalizado, pues va a ser la Revolución Francesa, porque va a tener emblemas importantes la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa va a tener los emblemas de libertad, fraternidad y solidaridad, ¿sí? Ante esta sociedad que está muriendo de hambre, ante las masas que están muriendo de hambre, y estos enciclopedistas están abriendo con la razón la era, ¿no? Les está poniendo ahí la razón, una luz, porque ellos se van a decir, no es posible que un Dios que es bondadoso, pues esté dejando morir a la gente. Solo basta razonarlo, van a plantearse los enciclopedistas, ¿no? Ojo, ellos no van a cuestionar la existencia de Dios, ellos van a creer que Dios existe. Lo que están cuestionando es la forma en la que se ha manejado la Iglesia. Lo que van a cuestionar ellos es la forma en la que se desenvuelve la sociedad en el feudalismo, no la idea de Dios. Ellos van a decir, claro que Dios existe, pero no es un Dios que esté buscando que la gente muera de hambre, ¿no? Entonces, para que no nos vayamos a confundir y entremos como en una polémica que me parece que no sería el tema esencial, ¿no? Entonces, este cuestionamiento va a ir generando una nueva era, porque entonces va a aparecer planteamientos pues temerarios a la Iglesia, porque va a aparecer aquí René Descartes con su pienso luego existo, y esto va a ser una transformación muy interesante de la época. Sin Descartes, bueno, no podríamos hablar de una época moderna, necesariamente tenemos que tocar la filosofía de Descartes, porque eso nos permite mirar cómo se fue transformando la educación, ¿no? Y digo que son planteamientos temerarios, por ejemplo el de Descartes, con su pienso luego existo, porque pareciera muy facilón, y de pronto todo el mundo todavía se plantea pienso luego existo, y de pronto no sabemos ni lo que significa el pienso luego existo, ¿no? Pero es muy temerario su planteamiento, porque aquí lo que ha sucedido es que, bueno, a Giordano Bruno ya lo mató la Santa Inquisición. Además, pequeño detalle, aquí está la Santa Inquisición, la institución más poderosa de todos los tiempos, la Iglesia, pues además se va a inventar una forma para castigar a los que no se porten bien, ¿no? Porque no basta la confesión, sino que hay que hacer, digamos, medidas más efectivas, y entonces se va a inventar, pues, la Santa Inquisición, que va a castigar lo que no esté bien, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto, Giordano Bruno va a ser quemado en la hoguera por plantearse cuestiones específicamente respecto de la astronomía, ¿no? Respecto de que la Tierra no es plana,
Entonces eso pues para la Iglesia es el acabose. Así que va a venir también Galileo Galilei, ¿no? Que es muy interesante Galileo Galilei con el desarrollo del telescopio, pues se va a mirar, esto es importante porque con el telescopio lo que puedes ver es el cielo, y si ves el cielo, tal vez te vas a dar cuenta que no está ahí Dios ni la Trinidad Santísima. Así que también Galileo Galilei, con todo y que Galileo Galilei es muy creyente y además ha llegado hasta cierto punto a la Iglesia, pues también Galileo Galilei lo van a mandar a beber la cicuta para que muera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su planteamiento pues es peligroso para una institución tan poderosa como la Iglesia, ¿no? Si ves las estrellas, pues a lo mejor ves que no hay ninguna Trinidad, ¿no? Bueno, pues ante planteamientos como este, pues está ahí el de René Descartes con su pienso luego existo, donde se está planteando poner los cimientos, digamos, de la transformación del pensamiento, porque lo que se va a plantear es dudar absolutamente de todo. René Descartes va a decir, yo voy a dudar de todo, voy a dudar de la existencia de todo. Eso significa dudar de la existencia de Dios. Aquí sí él ya está dudando de la existencia de Dios. En su libro del discurso del método, que es un libro pues muy interesante, ¿no? Y que valdría la pena mucho revisarlo, y además es muy pequeñito, se encuentra en cualquier librería y a costos muy accesibles, ¿no? El discurso del método, bueno, él se va a plantear ahí dudar de todo. René Descartes un poco va a decir, yo voy a dudar de todo, de la existencia de Dios, voy a dudar de que yo mismo existo, voy a dudar de que tengo piel, huesos, carne, ¿no? Voy a dudar de todo. Va a decir él, porque el ser humano tiene que aventurarse a construir por sí mismo. El ser humano tiene que ser un aventurero que construya una sociedad distinta. René Descartes está planteando que la humanidad viva de forma armónica, ¿no? Es interesante los planteamientos que va a hacer René Descartes, porque él va a decir, es que estamos gobernados por los muertos. Las leyes de los estados que se están constituyendo de alguna manera no son de nosotros, sino es de la gente que ya está muerta y nos seguimos rigiendo por eso. Dice, no, hay que destruirlo todo para volver a construir, digamos un proceso como de deconstrucción, ¿no? Hay que destruirlo todo para poner nuevos cimientos y entonces la sociedad pueda florecer, porque lo que está pasando en la sociedad pues es terrible, matanzas, guerras, hambres. Entonces él dice, pues yo voy a dudar de todo. Algo así como Cristóbal Colón, que se aventura a cruzar el océano y bueno, se descubre un continente, pues él dice, bueno, yo voy a dudar de todo porque tenemos que plantearnos, tenemos que ser valientes a construir nuevas cosas, ¿no? Así que, de entrada, para poder construir, pues hay que dudar absolutamente de todo, les digo, de la existencia de Dios, de su misma existencia. Y una vez que puedes dudar de todo, entonces puedes construirlo todo, ¿no? En el discurso del método, René Descartes va a plantearse la manera, y bueno, esto es interesante porque él va a escribir y va a llegar a la conclusión de que Dios sí existe, ¿no? Y sería interesante pues que leyeran el discurso del método para que cómo él reflexiona y llega a la conclusión de que Dios sí existe. Porque lo que va a decir él para llegar a la frase, les digo, es, bueno, yo voy a dudar de todo, dice, pero hay algo de lo que no dudo. Y ese algo de lo que no dudo es de que dudo. Parece trabalenguas, pero no. Voy a dudar de todo, pero hay algo de lo que no puedo dudar. Y eso de lo que no puedo dudar es de que yo dudo. Eso quiere decir que si dudo, existo. Por eso es que le va a dar, digamos, de alguna manera como el símbolo de la existencia al dudar, ¿no? Dudo, luego existo. Voy a dudar de todo, pero hay algo de lo que no puedo dudar, de que dudo, o sea, de que pienso. Por eso pienso, luego existo. Por supuesto tendríamos que decir, pues no, primero se existe y luego se empieza a pensar, ¿no? Pero René Descartes, como está haciendo un planteamiento magistral, pues él se está planteando dudar de todo. Sin embargo, de lo que no duda es de su propia duda. Ahí sabe que está la duda. Eso me garantiza, eso me da la certidumbre de que dudo, ¿no? ¿Por qué? Él va a plantearse, bueno, cuando sueño, no sé si estoy despierto, estoy dormido o qué pasa. ¿Cuál será la realidad cuando sueño o cuando estoy despierto? Porque las mismas sensaciones y emociones que aparecen en mis sueños, pues aparecen cuando estoy despierto. Entonces parece que los sentidos me están engañando.
Se pone el ejemplo de la vara en el agua. La vara metida en el agua se fragmenta y entonces se ven de distintos tamaños, la que está en el agua y la que está afuera. Dice, eso quiere decir que los sentidos no me dan la certidumbre. Parece que los sentidos me engañan. Se va a inventar la figura del genio maligno, ¿no? A lo mejor hay un genio maligno que me está poniendo trampa, ¿no? Y entonces hace que yo mismo esté en la incertidumbre. Por eso es que dice, por eso dudo de todo. O sea, no nada más se lo está planteando de a gratis, ¿no? Sino lo que está sucediendo aquí es que él está dudando de todo porque evalúa lo de sus sueños, evalúa lo de la vara en el agua. Entonces dice, ¿qué pasó aquí? Como que los sentidos me están engañando. Dice, pero bueno, hay algo de lo que no dudo, de que pienso. O sea, de René Descartes va a reducir el ser a la mente, al pensamiento. Ahí, digamos, está como la limitación de René Descartes, ¿no? Porque no es todo el ser humano, no es todo su cuerpo y su mente, también toda su energía, sino que va a ser solamente la mente pensante. Y por eso uno puede decir que existe, ¿no? Pero digo, este es el planteamiento de René Descartes, pero es importante porque aquí se revoluciona el pensamiento, digamos, histórico, y va a surgir con ello lo que vamos a conocer como la modernidad. Y esta modernidad va a estar soportada por un sistema que va a venir al mundo, ¿no? Que el hombre lo va a traer, ¿no? Y este va a ser el capitalismo. Este sistema económico que va a dejar atrás al feudalismo, pues va a ser un sistema en donde los nacientes burgueses se plantean, así como se planteaba la Revolución Francesa, solidaridad, igualdad, fraternidad. Pues este sistema parece que va a ser la solución ante tantas tragedias que vienen sucediendo en la historia, ¿no? Es decir, ante la tragedia del esclavismo, ante la tragedia del feudalismo, ante la tragedia de la Santa Inquisición, de las guerras del hambre, parece que este sistema ahora sí va a ser la solución, ¿no? Por eso es que les digo, René Descartes es muy importante porque es como el tránsito, digamos, al pensamiento. Se va a destruir, sí se va a destruir el pensamiento medieval, sí se va a destruir el pensamiento de la creencia nada más. Y se va a volver a fundar un pensamiento que esté fundado sobre la razón. Por eso va a ser el iluminismo de la razón, ¿no? Y nueva forma de plantearse las cosas, pues va acompañada de un nuevo sistema económico que va a soportar la forma en la que se socialice, digamos, la humanidad, ¿no? Y que va a ser a juego del capitalismo, que se va a empezar a dar en Europa, ¿no? Y que, bueno, esto se va a extender, pues, a todo el mundo, ¿no? Yair, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Quieres comentar alguna cosa hasta aquí? En tanto ya estamos como en la época final a la que vamos a llegar. Sí, precisamente aprovechar un poquito de la interacción que están teniendo en el chat. Por aquí nos escribieron algunas de estas buenas frases. Una de ellas es: olvida todo lo que sabes, eres una tabla rasa en la que hay que escribir. Esta nos la pasó este Mordred, y también nos pasó otra muy buena que de Descartes. Bueno, más bien se refiere que Descartes afirma que Dios existe en tanto que él tiene la noción de lo perfecto. Y yo quisiera simplemente recapitular un poco para ir cerrando, precisamente de ese resultado contradictorio, ¿no? Se va desgastando la época medieval. De repente tú mencionaste por ahí el libro de El nombre de la rosa de Humberto Eco, y en donde pues personajes como William de Baskerville son significativos, ¿no? Para este tipo de cambios dentro de la historia, ya que son estos personajes precisamente quienes comienzan a dudar, quienes comienzan a preguntarse, a ir más allá y a investigar, ¿no? En los libros prohibidos, en los libros a los que no todos tenían acceso, que venían de otros lugares. Y es precisamente como se viene dando este iluminismo, es precisamente como es por este hecho que encadena personajes de este tipo, comienzan a elaborar sus hipótesis, sus tesis, sus proyectos, y comienzan a lanzar investigaciones
que dan cuenta de que pues precisamente este mundo no es como lo pintan, ¿no? Y pues nos damos cuenta que es redondo, que giramos alrededor del sol y no de nosotros, ¿no? Y qué importante es todo esto que acabas de comentar del humanismo, porque precisamente ya nos ligaste hasta el capitalismo, cómo todos estos procesos se dan muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Cuando otra vez voy a insistir en lo mismo, cuando hablamos de educación no nos vamos nosotros hacia unos cuantos años atrás o hacia un círculo muy cerrado de ideas, cuando pues es toda una gama, ¿no? Que tiene que ver con la sociología, con la historia, con la economía, con la política, y pues es un entramado muy, muy enredado que nos debemos dar a la tarea precisamente de ir desenredando en espacios como este que el Quinto Poder nos ofrece, Fabiola. Sí, en efecto, Yair, es una situación pues compleja, interesante, rica, ¿no? De la que hay que sacar. Yo más que nada creo que dar un bosquejo histórico importa justo para pues traer a juego, traer a colación la memoria histórica, ¿no? Lo importante que ha pasado a lo largo de la humanidad, ¿no? Para justo poder abrirnos perspectiva, para abrir panorama y plantearnos cosas creativas, ¿no? Aprendiendo de la historia, ¿no? Creo que en ese sentido lo educativo debe estar vinculado necesariamente con la memoria histórica, porque como hemos visto, pues los procesos educativos han tenido sus ambigüedades. Sus ambigüedades significa estos puntos positivos y negativos, y es importante que como apelemos a nuestra memoria histórica, ¿no? Yo creo que pues podríamos dejar por hoy la sesión hasta aquí. En algún momento tendremos que hacer pues una emisión específica para hablar de la educación en la modernidad, que por supuesto también es compleja y es rica abordarla, pero yo me iría con la idea de que importa un bosquejo histórico, y digo, aquí en este caso lo hicimos general, pero puede haber muchas particularidades, pero importa hacer un bosquejo histórico porque desde ahí podemos enlazar la memoria histórica, ¿no? Exacto. O sea, aprender de la historia para pues poder transformar nuestro futuro, para abrir perspectiva hacia el porvenir, ¿no? Como resistir a partir de la memoria histórica, y pues eso llevarlo, por supuesto, a una época tan compleja como la actual y a lo que viene sucediendo en México en el ámbito educativo, ¿no? Si estamos en una crisis educativa y es necesario pues asumir como una memoria histórica seria para mirar nuevas oportunidades, para abrir perspectiva a nuevas propuestas que estén soportadas pues en la creatividad de nosotros mismos, ¿no? De nuestra cultura, en lo mexicano. ¿Cómo ves, Yair? Yo cerraría con eso. En efecto, sí, precisamente es de ahí la importancia de ir entendiendo todo este entramado, y pues no me queda más que dar muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat, a todos los que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias al Quinto Poder, Led, Fabiola, y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Pedagogos por el Cambio. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias por escucharnos a todos, y bueno, seguimos en contacto aquí. Agradecemos mucho su participación a todos los que estuvieron escribiendo, y bueno, pues estaremos en contacto. Muchas gracias.